Durante miles de años, un continente entero vivió su propia historia, ajeno al resto del mundo. Sus civilizaciones florecieron y cayeron, sus pueblos amaron y lucharon bajo los mismos cielos, pero en un universo separado. Hasta que un día, el mundo se hizo uno. Y ese encuentro, esa abrupta colisión de dos humanidades que se habían ignorado por milenios, cambiaría para siempre el destino de todos. A partir del siglo XV, las velas europeas en el horizonte no solo anunciaban la llegada de nuevos barcos, sino el inicio de una era dramática, impulsada por la ambición, la fe y el anhelo desesperado de una nueva oportunidad. Pensemos en los primeros españoles. Imaginen la mentalidad de un imperio que acababa de terminar una guerra de casi 800 años en su propia tierra. La reconquista había forjado una identidad de guerreros y creyentes. Con esa misma energía, cruzaron el océano. Buscaban oro, sin duda. Soñaban con montañas de plata para financiar las guerras de su rey y asegurar la gloria de su nación. Pero en sus corazones, también ardía una misión divina, llevar su fe, el catolicismo, hasta los confines de la tierra, convertir a las almas que encontraran. Era una mezcla explosiva de codicia y fervor. Así, en los desiertos de Nuevo México y las costas húmedas de la Florida, levantaron sus misiones y presidios. San Agustín, fundada en 1565, se convirtió en la primera ciudad europea permanente en lo que hoy es Estados Unidos. Pero esta construcción se hizo sobre cimientos trágicos. La encomienda, un sistema que en teoría debía proteger y cristianizar a los pueblos originarios, se convirtió en la práctica en una licencia para la servidumbre más brutal. Y luego, estaba el enemigo invisible. Enfermedades que para un europeo significaban unos días en cama, como la viruela o el sarampión, aquí se convirtieron en plagas apocalípticas. Comunidades enteras desaparecieron, culturas milenarias fueron diezmadas en cuestión de décadas. Fue un colapso demográfico sin precedentes. Y en medio de esa tragedia, de la violencia y la explotación, surgió algo nuevo, una sociedad mestiza, nacida del encuentro, a menudo forzado, entre mundos. Mientras tanto, en la costa atlántica, una historia diferente comenzaba a escribirse. La colonización británica no fue un proyecto único y centralizado como el español, sino un mosaico de esperanzas y desesperaciones. Desde Inglaterra, la gente huía. Huían de la pobreza, de una tierra superpoblada donde ya no había lugar para ellos, de los interminables conflictos religiosos que ensangrentaban Europa. América era la respuesta a sus plegarias. Para algunos, era una promesa de riqueza. Las compañías comerciales vendían el sueño de una tierra de abundancia, donde el tabaco crecía como la mala hierba y podía hacerte rico. Miles de personas se embarcaron, desde agricultores hasta artesanos, pasando por sirvientes que vendían 7 años de su vida a cambio de un pasaje, apostando su futuro a una tierra que nunca habían visto. Para otros, la atracción no era material, sino espiritual. Grupos como los puritanos, perseguidos en su tierra, soñaban con construir una sociedad a la medida de su fe, un faro de piedad en el desierto americano, una ciudad sobre una colina que iluminara al mundo. Así, la costa se pobló de una extraña mezcla de soñadores y buscavidas. Caballeros que esperaban encontrar oro sin ensuciarse las manos, familias que solo querían un pedazo de tierra para cultivar en paz, y hasta convictos enviados al exilio como castigo. Y no estaban solos. Los holandeses fundaron Nueva Ámsterdam, la futura Nueva York, no como una utopía religiosa, sino como un bullicioso puerto global. Un lugar sorprendentemente tolerante y diverso para su época, donde el comercio era el único dios verdadero. Aunque su dominio fue breve, su espíritu cosmopolita perduró. Pequeños grupos de suecos se asentaron en el río Delaware, enseñando a sus vecinos a construir las icónicas cabañas de troncos. Y más tarde, miles de alemanes, huyendo de la guerra y la persecución, encontraron refugio en Pensilvania, creando comunidades agrícolas prósperas que aún hoy conservan sus tradiciones. Pero si miramos de cerca el tapiz de esta era colonial, descubrimos una profunda y dolorosa contradicción. Un hilo de luz y otro de oscuridad, tejidos juntos de forma inseparable. Por un lado, nació un ideal de libertad que definiría a la futura nación. La libertad de los peregrinos para rezar a su manera, la libertad de un campesino para ser dueño de su propio destino.
la idea misma de construir una sociedad basada en principios de autogobierno y fe. Pero al mismo tiempo, y de forma paralela, la prosperidad de muchas de estas colonias, su misma existencia, se cimentó sobre la más brutal de las injusticias. La libertad para unos se pagó con la tierra robada a los pueblos nativos y, de forma cada vez más central, con la cadena y el látigo de la esclavitud africana. Esta no fue una simple hipocresía. Fue la paradoja fundacional de América. La coexistencia de un sueño de libertad con la realidad de la opresión no fue un error en el sistema, fue el sistema. Y esta tensión, esta falla geológica en el alma del Nuevo Mundo, no desaparecería con la independencia. Al contrario, se convertiría en la fuente de los terremotos políticos y sociales más violentos de su historia, una herida abierta que sangraría durante siglos, desde los debates constitucionales hasta el campo de batalla de la guerra civil. La lucha por definir el verdadero significado de la libertad apenas había comenzado.